Estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y la voz seca. «No nos importa tu cáncer. Ve a trabajar». Las manos todavía me temblaban por la quimio. Apenas me sostenían las piernas. Pero sonreí, porque lo que él no sabía era esto. La casa en la que vivía, esa que yo le ayudé a comprar, aún tenía mi nombre en la escritura. Esa noche me acosté sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente, mientras él seguía durmiendo, hice una sola llamada. Para el mediodía la hipoteca estaba cancelada. 2 semanas después, estaba de pie en el césped con una bolsa de basura llena de ropa. Y lo que pasó después, tienes que verlo para creerlo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 50 años, mis dedos cosieron historias en tela. Trabajé desde mi casa, remendando vestidos de novia, ajustando trajes para graduaciones y creando disfraces para obras escolares con retazos que guardaba en cajas de zapatos. Cada puntada era una oración, cada dobladillo una pequeña esperanza de que el dinero durara hasta el próximo encargo. Vivía modestamente, pero siempre apartaba algo. $5 aquí, 10 allá, guardados en un frasco de conservas que escondía detrás de la harina. Cuando Zachary llegó a mi puerta con apenas 6 años, con ojos enormes llenos de confusión y una maleta que era demasiado grande para sus bracitos, ese frasco se convirtió en su futuro. Su madre, mi única hija Sara, y su esposo habían muerto en un accidente en la autopista un martes lluvioso. El funeral había sido pequeño, silencioso, pero Zach se había convertido en mi mundo entero. Le cosí ropa cuando crecía más rápido de lo que mi presupuesto podía seguir. Le preparé almuerzos especiales para la escuela, con notas escondidas en servilletas que decían «Abuela te ama». Cuando tuvo pesadillas durante años después del accidente, me quedaba despierta en la mecedora junto a su cama, tarareando las mismas canciones que le cantaba a Sara cuando era pequeña. Vi cada juego de béisbol, cada obra escolar, cada graduación. Cuando se mudó para ir a la universidad, transformé su cuarto en mi taller de costura, pero mantuve su cama exactamente como las había dejado, por si acaso necesitaba volver a casa. Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, me llenó de orgullo. Cuando perdió ese trabajo y luego el siguiente, yo callé mis preocupaciones. Cuando me pidió ayuda para la casa que quería comprar, esa casa moderna con jardín grande que había visto en internet, no dudé ni un segundo en firmar como garante de su hipoteca. Era mi nieto, mi responsabilidad, mi única familia. Pero en los últimos años, algo había cambiado. Las visitas se volvieron demandas. Las conversaciones se volvieron transacciones. Cuando llegaba para las cenas dominicales, ya no me preguntaba cómo había estado mi semana o si necesitaba ayuda con algo. Revisaba su teléfono mientras yo hablaba. Respondía con monosílabos. Se iba temprano. La última Navidad ni siquiera se quedó para el postre. Dijo que tenía cosas que hacer. Encontré el suéter que le había tejido. Uno que me tomó 3 meses hacer, con un patrón complicado que había estado practicando, abandonado en el sofá después de que se fue. Y cuando perdió su último trabajo hace 2 meses, y cuando las cuentas comenzaron a acumularse, y cuando sus visitas se volvieron más frecuentes y sus pedidos más urgentes, sentí algo que no había experimentado en 22 años de criarlo. Miedo. No miedo de él, sino miedo de lo que se había convertido. El último regalo que le di fue ayudarle a pagar el depósito de seguridad de su casa cuando se mudó. Vacié mi cuenta de ahorros, todo el dinero que había guardado puntada por puntada durante décadas, porque creí que estaba invirtiendo en su futuro, en su estabilidad. No sabía que estaba pagando por mi propio olvido.
El sábado por la tarde estaba en el solario, remendando el cojín del sofá que se había desgarrado la semana anterior. La luz de octubre se filtraba cuelere a través de las cortinas de encaje que había hecho yo misma hace 15 años, creando patrones dorados sobre la tela floreada. Era mi momento favorito del día. Esa hora tranquila cuando el mundo se sentía pausado y silencioso. Escuché la puerta trasera abrirse con más fuerza de la necesaria. Zack tenía llave, por supuesto, pero últimamente entraba a mi casa como si fuera suya, sin tocar, sin avisar. Sus pasos resonaron pesados por el pasillo, y cuando apareció en el umbral del solario, algo en su postura me hizo dejar la aguja. «Abuela, necesitamos hablar». Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y esa sonrisa tensa que había aprendido a reconocer como señal de problemas. Era la misma sonrisa que había usado cuando era adolescente y había roto algo, o cuando había sacado malas calificaciones y necesitaba que yo las firmara. «Por supuesto, cariño. Siéntate. ¿Quieres un té?» «No quiero té. Quiero que hagas algo por mí». Se quedó de pie, llenando el espacio de una manera que me hizo sentir pequeña en mi propia casa. Había crecido tanto desde que era ese niño asustado de 6 años. Ahora tenía 28. Era más alto que su abuelo había sido, con hombros anchos y manos grandes que gesticulaban cuando se alteraba. «¿Qué necesitas?» «Necesito que me firmes la casa». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como humo. Por un momento, no estuve segura de haber escuchado correctamente. «¿Firmar qué?» «La casa, abuela. Esta casa. Es hora de que la próxima generación tome el control». Dejé el cojín en mi regazo, sintiendo algo frío extendiéndose por mi estómago. «Zack, esta es mi casa. He vivido aquí durante 40 años. Tu abuelo y yo la compramos cuando tu madre tenía 10 años. Sí, pero tú te estás haciendo mayor. No necesitas todo este espacio. Y yo... Bueno, yo necesito los recursos». ¿Recursos? Como si mi hogar fuera una cuenta bancaria de la que simplemente podía hacer retiros. ¿Recursos para qué? Para enderezar mi situación financiera. Las cosas han estado difíciles desde que perdí el trabajo y esta casa tiene un buen valor de mercado. Podríamos venderla, dividir el dinero y tú podrías mudarte a uno de esos apartamentos de ancianos que tienen actividades y enfermeras. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Apartamentos de ancianos. Como si a los 76 años fuera demasiado vieja para vivir en la casa donde había criado a una hija y luego a un nieto. Como si las paredes que contenían 50 años de memorias familiares fueran simplemente un activo inmobiliario, esperando ser liquidado. Zack, cariño, yo no quiero mudarme. Esta casa es mi hogar. Su sonrisa se hizo más tensa. Abuela, tienes que ser práctica sobre esto. No puedes vivir sola para siempre. Y frankly, sería mejor para todos si pudiéramos resolver esto ahora, mientras todavía puedes tomar decisiones claras. La implicación era clara, que pronto no podría tomar decisiones claras, que era cuestión de tiempo, antes de que me volviera senil, dependiente, una carga. Mis decisiones son perfectamente claras, Zachary, y mi decisión es quedarme en mi casa. Por primera vez, la sonrisa desapareció completamente de su rostro. ¿Vas a ser difícil sobre esto? No estoy siendo difícil, estoy siendo honesta. Mira, abuela, he estado pensando mucho sobre esto. Es la decisión correcta para ambos. Tú necesitas cuidado. Yo necesito estabilidad financiera. Es una situación donde todos ganan. Me quedé callada, estudiando el rostro de este hombre que había criado. ¿Cuándo había comenzado a verme como un problema que resolver en lugar de como una persona? ¿Cuándo había dejado de ser su abuela
y me había convertido en un obstáculo para sus ambiciones. No voy a firmar mi casa, Zack. Las palabras salieron suaves, pero firmes. Vi algo cambiar en sus ojos, una dureza que no había visto antes. ¿No vas a firmarla? Number, después de todo lo que he hecho por ti, después de todos los años que he cuidado este lugar, manteniéndolo, asegurándome de que estuvieras segura. Su voz se había elevado, y me di cuenta de que en su mente, él había estado cuidándome a mí, no al revés. Había reescrito completamente la historia de los últimos 22 años. Zack, yo te crié. Yo pagué por tu ropa, tu comida, tu educación. Yo firmé como garante de tu hipoteca cuando compraste tu casa. Exactamente. ¿Ves? Ya tienes dinero invertido en mi futuro. ¿Por qué no podemos hacer esto oficial? Se acercó más, y por primera vez en todos los años que lo había conocido, me sentí físicamente intimidada por él. Abuela, no estás entendiendo la situación aquí. Estoy siendo amable al pedírtelo en lugar de simplemente esperar a que... Bueno, ya sabes, a que las cosas cambien naturalmente. La amenaza implícita me golpeó como agua fría. Estaba esperando a que muriera, contando con ello. Zack, creo que deberías irte ahora. ¿Irme? ¿En serio? Después de todo lo que hemos hablado, ¿me vas a echar? No te estoy echando. Te estoy pidiendo que respetes mi decisión. ¿Sabes qué? Este es exactamente el problema contigo, abuela. Siempre has sido egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada física. Egoísta. Yo, que había vivido cada día de los últimos 22 años poniendo sus necesidades antes que las mías. Egoísta porque te di un hogar cuando tus padres murieron. Egoísta porque trabajé turnos dobles para pagar por tus clases de piano. Egoísta porque vacié mi cuenta de ahorros para ayudarte a comprar esa casa que ahora no puedes pagar. Mi voz había comenzado a temblar, no de miedo, sino de una ira que había estado enterrando durante años. Eso es exactamente lo que digo. Siempre haciendo que todo sea sobre ti, siempre actuando como la mártir. Se movió más cerca, su rostro enrojecido, sus manos cerrándose en puños. Todo lo que estoy pidiendo es que seas razonable, que pienses en mi futuro por una vez en lugar del tuyo. Zack, baja la voz. No voy a bajar la voz. Estoy harto de tus manipulaciones emocionales. Estoy harto de que actúes como si fueras la única que ha sacrificado algo. Y entonces, en un movimiento tan rápido que no lo vi venir, su mano se estrelló contra mi mejilla. El sonido resonó por el solario, como un disparo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Yo me quedé allí, con la mano en mi mejilla ardiente, mirando a este hombre que había criado desde que era un niño asustado. Él se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando, los ojos llenos de una ira que nunca había visto dirigida hacia mí. Abuela, yo... No dije nada. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el ardor en mi mejilla extenderse por todo mi rostro. Caminé hacia donde había dejado mi bolso en la mesa del comedor, consciente de que él me estaba siguiendo, que estaba diciendo algo sobre... Lo siento, sobre que no había querido, sobre el estrés. Tomé mi bolso. Tomé mi abrigo ligero del perchero junto a la puerta. Y mientras me lo ponía, vi por la ventana de la cocina que Naomi Jensen, mi vecina desde hace 15 años, estaba regando sus plantas en el patio trasero. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Ella ya había visto todo. Abuela, espera. ¿Podemos hablar de esto? No tenías que... Me volví hacia él una última vez. Mi nieto, el niño que había cunado durante pesadillas, que había aplaudido en juegos de béisbol, que había crecido en esta casa que ahora quería arrebatarme. Adiós, Zachary. Las palabras salieron tranquilas.
sin drama, sin lágrimas. Solo una despedida simple. Caminé hacia mi auto, sintiendo sus ojos siguiéndome, escuchando sus protestas cada vez más desesperadas detrás de mí. Pero no me volví. No hasta que estuve dentro del auto, con las puertas cerradas y las llaves en el encendido. Solo entonces me miré en el espejo retrovisor y vi la marca roja floreciendo en mi mejilla como una flor terrible. El motor arrancó suavemente. Puse el auto en reversa y salí de la entrada de la casa donde había vivido durante 40 años. No era miedo lo que sentía mientras me alejaba. Era algo mucho más peligroso para Zack, aunque él no lo sabía todavía. Era resolución. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Manejé por las calles familiares de mi pueblo sin destino particular al principio, simplemente necesitando estar en movimiento, necesitando espacio entre yo y lo que acababa de pasar. Mi mejilla todavía palpitaba donde la mano de Zack había hecho contacto, pero extrañamente, el dolor físico se sentía menos intenso que el dolor emocional que había estado cargando durante meses. Mientras esperaba en un semáforo, me di cuenta de que sabía exactamente a dónde iba. El Denny's en la carretera estatal estaba casi vacío a las 3 de la tarde de un sábado. Era el tipo de lugar donde nadie te molestaba si querías sentarte sola por un rato, donde el café era fuerte y la mesera te llamaba cariño, sin conocerte realmente. Me deslicé en una cabina al fondo, pedí té caliente y esperé hasta que la joven mesera se alejó antes de abrir mi bolso. La carpeta Manila había estado en mi bolso durante 3 semanas, desde la última vez que Zack había visitado para pedirme dinero para su pago de auto. Esa noche, algo en su tono, la forma en que había asumido que simplemente le daría lo que necesitaba, sin siquiera preguntar realmente, me había hecho decidir que era hora de revisar exactamente cuál era mi situación financiera en relación con la suya. Los documentos estaban organizados cronológicamente, cada uno en su propio sobre, claro. Primero, la escritura de mi casa, comprada en 1987, con el dinero del seguro de vida de mi esposo, después de que murió de un ataque al corazón. La casa estaba completamente a mi nombre, pagada completamente, sin hipoteca desde 1998. Luego, el contrato de hipoteca de la casa de Zack. Mi firma estaba allí como garante, comprometiéndome a los pagos si él no podía ya hacerlos. Durante los últimos 8 meses, desde que perdió su último trabajo estable, yo había estado haciendo exactamente eso, cubriendo su hipoteca mensual de $1,847 desde mi cuenta de ahorros, sin que él lo supiera. Finalmente, había una hoja de cálculo que había creado meticulosamente durante las últimas semanas. Cada préstamo, cada regalo, cada vez que había pagado por algo suyo durante los últimos 5 años. El depósito de seguridad de $3,000 para su casa. Los $800 para reparar su auto el año pasado. Los $500 mensuales que había estado enviando para gastos, sin que él me los pidiera, simplemente porque sabía que estaba luchando. En total, en los últimos 5 años, había dado a Zack $47,230, casi $50,000 que había ahorrado centavo por centavo durante décadas de trabajo de costura. Y hace 20 minutos me había golpeado porque no quería darle 50,000 más. Saqué mi teléfono y marqué el número que había memorizado durante mis semanas de investigación. Banco First National, Departamento de Préstamos. Habla Daniel Reyes. Señor Reyes, soy Henrietta Langford.
Hemos hablado sobre el préstamo número 4471-8829. Señora Langford, por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Daniel Reyes había sido profesional pero amable durante nuestras conversaciones anteriores. Era un hombre de mediana edad que entendía las complejidades financieras familiares sin juzgar. Cuando le expliqué por primera vez que había estado cubriendo silenciosamente los pagos de hipoteca de mi nieto, había sido discreto y servicial. Quiero proceder con la retiro como garante del préstamo. Hubo una pausa. ¿Está segura, señora Langford? Una vez que procesemos esto, el señor Zachary será completamente responsable de todos los pagos futuros. Si no puede cumplir con las obligaciones del préstamo, el banco procederá con la ejecución hipotecaria. Entiendo completamente. ¿Y los pagos pendientes? Usted ha estado cubriendo las últimas 8 mensualidades. A partir de mañana, esos pagos cesarán también. Muy bien. Necesitaré que venga al banco el lunes por la mañana para firmar los documentos. ¿Podemos programar una cita? Las 9 estaría bien. Perfecto. Y señora Langford, ¿hay algo más que necesite discutir? ¿Cualquier otra cuenta o compromiso financiero relacionado con el señor Zachary? La pregunta me recordó la cuenta de ahorros conjunta que había abierto para emergencias familiares. Una cuenta a la que Zach tenía acceso y de la cual había retirado $1,200 el mes pasado sin mencionármelo. Lo supe solo porque revisé el estado de cuenta en línea. Sí, hay una cuenta de ahorros conjunta. Quiero cerrarla y transferir los fondos restantes a mi cuenta personal. Podemos manejar eso también el lunes. Después de colgar, me quedé sentada en la cabina durante unos minutos, sintiendo algo que no había experimentado en años. Control completo sobre mi propia vida financiera. Por primera vez desde que Zach se había mudado para ir a la universidad, no estaba sosteniendo financieramente a alguien más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. ¿Era de Zach? Por supuesto. Abuela, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Por favor, ven a casa para que podamos hablar. Te amo. Leí el mensaje 2 veces. Luego bloqueé su número. Era sorprendente lo fácil que fue. Un simple toque en la pantalla y ya no tendría que ver sus demandas disfrazadas de emergencias, sus disculpas seguidas inmediatamente por nuevas peticiones de dinero. Conduje a casa mientras el sol comenzaba a ponerse, pero no a mi casa, a la casa de Naomi Jensen. Naomi abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperándome. Entra, cariño. Te preparé té. Su cocina olía a canela y vainilla, el aroma reconfortante de alguien que hornea cuando está nerviosa. Naomi había sido trabajadora social durante 30 años antes de jubilarse y tenía la habilidad de hacer que la gente se sintiera segura para hablar de cosas difíciles. «Vi lo que pasó», dijo simplemente, poniéndome una taza de té en las manos. «A través de la ventana de la cocina». «Sí, supuse que lo habías visto». «¿Estás bien?» Toqué instintivamente mi mejilla, donde sabía que había una marca roja que probablemente se convertiría en un moretón para mañana. «Estoy mejor de lo que he estado en meses, honestamente». Naomi asintió lentamente. «A veces toma algo así de shock para que finalmente veamos una situación claramente». «¿Habías notado cómo se había vuelto?» «Cariño, he estado preocupada por ti durante años. La forma en que hablaba contigo cuando venía de visita, como si fuera su empleada personal, en lugar de la mujer que lo crió. Pero no era mi lugar decir algo. Tal vez debería haberme dado cuenta antes». «No te culpes por amar a ese niño. El problema no es que lo amaras demasiado. El problema es que él nunca aprendió a amar de vuelta».
Nos quedamos sentadas en silencio cómodo por unos minutos, bebiendo té y viendo cómo el jardín trasero de Naomi se desvanecía en las sombras del atardecer. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. He estado sosteniendo financieramente su vida durante años sin que él lo supiera. Mañana voy a dejar de hacerlo. ¿Cómo va a reaccionar cuando se dé cuenta? Esa ya no es mi responsabilidad. Naomi sonrió, la primera sonrisa real que había visto en todo el día. Buena respuesta. Naomi, ¿me ayudarías con algo? Quiero sacar algunas de mis cosas más importantes de la casa antes de que Zack se dé cuenta de lo que está pasando. No quiero una confrontación, solo quiero proteger lo que es realmente valioso para mí. Por supuesto. ¿Cuándo? ¿Mañana por la mañana? Él probablemente dormirá hasta tarde. Siempre lo hace los domingos. Estaré lista. Esa noche en mi cuarto de hotel, había decidido no volver a casa esa noche. Abrí mi laptop y revisé mis emails. Había uno de Daniel Reyes confirmando nuestra cita del lunes y otro de mi abogado confirmando que podía verme el martes para revisar mi testamento. También había 3 llamadas perdidas de un número que no reconocí. Zack había pedido prestado el teléfono de alguien más para tratar de contactarme después de que bloqueé su número. No devolví las llamadas. En cambio, abrí un documento nuevo y comencé a escribir una lista de las cosas que quería sacar de la casa mañana. Mi máquina de coser Singer, la que había pertenecido a mi madre. Las fotos familiares de antes de que Zack llegara. Las fotos de Sara y su esposo, de mi esposo y yo cuando éramos jóvenes. Mi Biblia, con notas marginales de 50 años. Las cartas que mi esposo me había escrito cuando estaba sirviendo en Vietnam. Cosas que tenían valor sentimental, pero ningún valor monetario para Zack. Mientras escribía, me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en todo el día. No porque estuviera feliz, estaba lejos de la felicidad, sino porque finalmente estaba tomando acciones que se sentían correctas, decisiones que protegían lo que realmente importaba en lugar de subsidiar lo que no importaba. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto, esta vez desde el número desconocido. «Abuela, soy yo. Por favor, contesta. Estoy preocupado por ti. Solo quiero asegurarme de que estés bien». Leí el mensaje y luego apagué mi teléfono completamente. Mañana, después de sacar mis pertenencias y hacer mis citas en el banco, Zack descubriría exactamente qué tan bien estaba. Descubriría que estaba lo suficientemente bien como para finalmente dejar de permitir que alguien me tratara como si mi único valor fuera lo que podía darle. Pero esta noche, por primera vez en años, iba a dormir sin preocuparme por los problemas financieros de otra persona. Era una sensación extrañamente liberadora. Me desperté el domingo por la mañana sintiéndome más descansada de lo que había estado en meses. El cuarto de hotel era pequeño e impersonal, pero por primera vez en tanto tiempo había dormido sin que mi mente corriera en círculos sobre las finanzas de Zack, sus próximos vencimientos, o qué crisis podría necesitar que yo resolviera. Naomi llegó a las 7 en punto, como habíamos acordado, manejando su vieja camioneta Ford que había pertenecido a su difunto esposo. Tenía una expresión determinada que me recordó por qué había sido tan efectiva como trabajadora social durante tantos años. ¿Lista para esto, cariño? Más que lista. Condujimos en silencio hacia mi casa, donde el auto de Zack todavía estaba estacionado en la entrada. Las cortinas de su antigua habitación, ahora mi taller de costura, estaban cerradas. Dormido, como había predicho. Usé mi llave para entrar silenciosamente por la puerta trasera. La casa se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado desde ayer.
más fría tal vez. O tal vez era simplemente que yo la estaba viendo con ojos diferentes. Naomi y yo trabajamos eficientemente y en silencio. Primero, mi máquina de coser Singer de 1965, la que había heredado de mi madre y había usado para cada vestido de graduación, cada traje de Halloween, cada arreglo que había hecho durante 50 años. Naomi la cargó cuidadosamente a su camioneta mientras yo reunía las cajas de hilos, botones y adornos que había estado coleccionando durante décadas. Luego vinieron las fotografías. Álbums enteros de Sara creciendo, de mi esposo y yo en nuestros años jóvenes, de vacaciones familiares, antes de que la tragedia nos cambiara para siempre. Dejé las fotos de Zack, las de sus graduaciones, sus juegos de béisbol, sus cumpleaños. Esas pertenecían a la casa tanto como a mí. Mis libros favoritos, incluyendo la Biblia de mi madre, con sus notas manuscritas en los márgenes. Las cartas de amor que mi esposo me había escrito desde Vietnam, atadas con una cinta azul descolorida. Mi caja de joyería, que contenía más valor sentimental que monetario. ¿Eta? La voz de Naomi era suave pero urgente. Creo que está despertando. Escuchamos movimiento en el piso de arriba. Pasos pesados, el sonido del baño. Teníamos tal vez 5 minutos antes de que bajara. Una cosa más, susurré, dirigiéndome hacia la cocina. Detrás del frasco de harina, en el rincón del mostrador donde había estado durante años, estaba mi pequeño frasco de conservas, el que había usado para guardar dinero extra, billetes de 5 y 10 dólares, que apartaba cuando podía. Ahora contenía 347 dólares. No mucho, pero era mío. Arriba, escuchamos la ducha encenderse. «Vámonos», dije. Salimos por la puerta trasera tan silenciosamente como habíamos entrado. Mientras Naomi arrancaba la camioneta, miré hacia la ventana de la cocina donde había lavado platos durante 40 años, donde había visto a Sara jugar en el patio trasero, donde había esperado que Zack regresara a casa de la escuela durante 12 años. No sentí nostalgia, sentí cierre. «¿A dónde quieres que lleve estas cosas?», preguntó Naomi mientras nos alejábamos. «¿Puedo guardarlas en tu garaje por ahora? Solo hasta que decida qué hacer a continuación». «Por supuesto. ¿Y después?» «Después tengo algunas citas que mantener». Naomi me dejó en el hotel para que me cambiara para mi cita en el banco. Mientras me vestía, eligiendo mi vestido azul marino más profesional, mi teléfono sonó. Un número local que no reconocí. «Señora Langford, soy Jake Thompson. Zack me pidió que la llamara». Jake Thompson. Recordé el nombre. Uno de los amigos del trabajo de Zack, alguien que había conocido brevemente en algunas reuniones familiares. «¿Sí? Él está realmente preocupado por usted. Dice que han tenido un malentendido y que no puede contactarla». «No hay malentendido, señor Thompson. Y si Zack quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de mi abogado». «Señora, él solo quiere disculparse». «Que tenga un buen día». Colgué e inmediatamente bloqueé ese número también. A las 9 en punto estaba sentada en la oficina de Daniel Reyes, firmando documentos que cancelarían oficialmente mi respaldo financiero a la vida de Zack. Daniel había preparado todo meticulosamente, explicando cada forma mientras yo firmaba. Una vez que estos documentos sean procesados, el señor Zachary recibirá notificación oficial de que es completamente responsable de su hipoteca. El primer pago vencido será, veamos, el 15 de octubre. Eso es en 2 semanas. Y si no puede hacer el pago, el banco comenzará el proceso de ejecución hipotecaria después de 90 días de pagos perdidos. Entiendo. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora Langford? Es un paso significativo.
Pensé en la marca roja en mi mejilla que ahora se había convertido en un moretón púrpura. Pensé en las palabras de Zack. Siempre ha sido egoísta. Pensé en los $47.230 que había gastado en él durante 5 años sin recibir ni una sola nota de agradecimiento. Completamente segura. La cuenta de ahorros conjunta se cerró a continuación. Contenía $2.847, dinero que había estado apartando para emergencias familiares, que aparentemente solo aplicaban a Zack. Los fondos se transfirieron a mi cuenta personal. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy, señora Langford? Solo una cosa más. Quiero abrir una nueva cuenta de ahorros. Una que solo esté a mi nombre, sin beneficiarios ni acceso de nadie más. Por supuesto. ¿Transferencia inicial? $1.000. Mientras Daniel procesaba la nueva cuenta, me di cuenta de que era la primera vez en años que había hecho una decisión financiera basada puramente en lo que yo quería, no en lo que alguien más necesitaba. Esa tarde, mientras almorzaba sola en un pequeño café cerca del banco, recibí una llamada de mi sobrina Sophie Monroe. Sophie era la hija de mi hermana fallecida, una mujer de 40 y pocos años que trabajaba como enfermera en Sacramento. Habíamos estado en contacto esporádico durante años, pero recientemente habían comenzado a escribirse más frecuentemente. Tía Etta, espero que no te moleste que llame. Sé que generalmente hablamos por correo electrónico. Para nada, cariño. Me alegra escucharte. Bueno, tengo una confesión que hacer. He estado pensando mucho sobre la familia últimamente, sobre cómo nos distanciamos después de que murió mamá. He estado queriendo reconectarme más, pero no estaba segura si tú querrías eso. La sinceridad en su voz me tocó profundamente. Sophie, me encantaría pasar más tiempo contigo. ¿En serio? Porque si no es demasiado atrevido, me preguntaba si te gustaría venir a cenar el próximo fin de semana. Nada elegante, solo nosotras dos poniéndonos al día. Por primera vez en todo el día, sonreí genuinamente. Me encantaría eso. Maravilloso. ¿Y tía Etta? Espero que no pienses que esto es raro, pero he estado pensando mucho en las historias que mamá solía contar sobre cuando eran niñas. Me gustaría escuchar tu versión de algunas de esas memorias. Después de colgar con Sophie, me quedé sentada en el café sintiéndome algo que no había experimentado en mucho tiempo. Anticipación por una conexión familiar que no involucraba demandas financieras o crisis emocionales. Mientras tanto, a 20 millas de distancia, Zack estaba descubriendo que algo había cambiado fundamentalmente en su mundo. No lo sabía todavía, por supuesto. Cuando despertó esa mañana del domingo y encontró la casa más silenciosa de lo usual, asumió que había salido a hacer compras o a la iglesia. Cuando notó que algunas cosas se habían movido, espacios vacíos donde antes había estado mi máquina de coser, menos fotos en las repisas, probablemente pensó que había estado reorganizando. Pero el lunes por la mañana, cuando fue a revisar su cuenta bancaria en línea y vio que el depósito automático mensual de $1.847 que había estado apareciendo religiosamente durante 8 meses no estaba allí, comenzó a entrar en pánico. Llamó al banco, seguro de que había sido un error de procesamiento. Señor Langford, no veo ningún depósito programado para su cuenta desde el 15 de octubre. ¿Está esperando una transferencia específica? Mi abuela. Ella ha estado ayudando con mi hipoteca. El dinero siempre llega el 15. Tendría que hablar con ella sobre cualquier cambio en sus acuerdos de transferencia, señor. Por supuesto, no podía hablar conmigo. Había bloqueado su número y cuando trató de llamar desde el teléfono de su trabajo, tampoco contesté.
El martes recibió una carta certificada del banco. Notificación oficial de que ya no era mi responsabilidad como garante de su préstamo y que todos los pagos futuros serían completamente su responsabilidad. El miércoles, cuando su pago de hipoteca automático rebotó por fondos insuficientes, finalmente comenzó a entender que esto no era un malentendido temporal. Esa noche, según me contó Naomi más tarde, lo vio parado en su jardín delantero, gritando mi nombre hacia la casa vacía. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Cuando Naomi salió para preguntarle si estaba bien, él se volvió hacia ella con una desesperación que ella nunca había visto antes. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está mi abuela? Naomi lo miró con la expresión que había perfeccionado durante 30 años de trabajo social. Compasiva pero implacable. Zack, cariño, creo que necesitas pensar muy cuidadosamente sobre por qué se fue. Fue solo una discusión. Las familias tienen discusiones. Las familias tienen discusiones. Los abusadores golpean allí en las ancianas de 76 años. La palabra abusadores colgó en el aire entre ellos como una sentencia. Por primera vez, alguien había nombrado lo que había hecho por lo que realmente era. Yo nunca... Fue solo una vez. Una vez es suficiente, hijo. Naomi se volvió para entrar a su casa, pero se detuvo en el umbral. Ella te dio todo, Zack. Todo. Y tú la golpeaste porque no te dio más. Mientras Naomi me contaba esta conversación durante nuestra cena del viernes, me di cuenta de que no sentía satisfacción por el pánico de Zack, ni pena por su situación desesperada. Sentía algo mucho más simple y más profundo. Alivio de que finalmente alguien más pudiera ver la situación tan claramente como yo había llegado a verla. ¿Crees que va Tichi a aprender algo de esto?, preguntó Naomi. Honestamente, no lo sé, pero esa ya no es mi responsabilidad descubrir. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Pensé en mi cena planeada con Sophie el domingo, en la nueva cuenta de ahorros que había abierto solo para mí, en cómo había dormido profundamente cada noche desde que salí de esa casa. Me siento como si finalmente hubiera recordado que tengo una vida también. Esas palabras resonaron en mi mente durante los días siguientes, mientras establecía una rutina completamente nueva. Las mañanas en mi cuarto de hotel se habían vuelto pacíficas. Café simple, lectura del periódico sin la ansiedad constante de preguntarme qué crisis financiera de Zack podría estar esperándome. Por primera vez en años, mis mañanas me pertenecían completamente. El jueves por la mañana, mientras desayunaba en el pequeño café del hotel, mi teléfono sonó. Era Daniel Reyes. Señora Langford, quería informarle que el primer pago de hipoteca del señor Zachary fue oficialmente reportado como atrasado ayer. El banco ha iniciado el protocolo de notificación requerido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que recibirá una notificación de incumplimiento por correo certificado dentro de las próximas 24 horas. Si no puede ponerse al día con los pagos dentro de 30 días, el banco procederá con los procedimientos de ejecución hipotecaria. Me quedé callada por un momento, procesando la información. Parte de mí, la parte que había criado a ese niño desde los 6 años, sintió una punzada de algo que podrían haber sido preocupación. Pero era una punzada pequeña, rápidamente superada por algo más fuerte. La satisfacción tranquila de que las consecuencias finalmente estaban siguiendo a las acciones. ¿Ha intentado el señor Zachary contactar al banco sobre opciones de modificación del préstamo? No, señora. De hecho, cuando llamó el lunes, parecía asumir que esto era algún tipo de error que nosotros arreglaríamos por él. Ya veo. Señora Langford, ¿puedo preguntarle si tiene planes de mudarse pronto?
Tenemos algunos programas excelentes para seniors que podrían interesarle. Y ahora que sus finanzas están simplificadas. Era una pregunta práctica, pero me hizo darme cuenta de que había estado viviendo en una especie de limbo. No podía quedarme en el hotel indefinidamente, pero tampoco estaba lista para hacer planes permanentes. Todavía estoy evaluando mis opciones, pero gracias por preguntar. Después de colgar, me quedé sentada en el café pensando en futuros que no había considerado antes. ¿Qué quería realmente? No lo que Zack necesitaba, no lo que sería más conveniente para manejar sus crisis, sino lo que yo realmente quería para mi vida. La respuesta llegó más claramente de lo que había esperado. Quería paz. Quería una comunidad de personas que me valoraran por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. Quería la libertad de tomar decisiones basadas en mis propios deseos por primera vez en décadas. Esa tarde, Naomi me llamó con noticias. Cariño, necesitas saber lo que pasó esta mañana. ¿Qué pasó? Un funcionario judicial vino y pegó algo en la puerta de Zack. Una notificación grande, oficial. Se veía como esos papeles de ejecución hipotecaria que solía ver cuando trabajaba en servicios sociales. Sentí algo que no había esperado. No satisfacción, sino una especie de tristeza limpia. Tristeza por el joven que había criado, que ahora estaba enfrentando las primeras consecuencias reales de su comportamiento adulto. ¿Cómo reaccionó? Bueno, ahí es donde se pone interesante. Al principio actuó como siempre, como si fuera culpa de alguien más. Lo escuché gritando por teléfono, presumiblemente con el banco, diciendo que tenía que haber un error, que su abuela había estado encargándose de todo. ¿Y después? Después llegó a mi puerta. Naomi hizo una pausa y pude escuchar el peso de lo que venía después. ¿Qué quería? Quería que le dijera dónde estabas. Bueno, no diría que estaba violento, pero definitivamente estaba desesperado. Siguió diciendo que necesitaba explicarte algo, que podrían arreglarlo si pudieras hablar contigo. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que no sabía dónde estabas y que aunque lo supiera, no se lo diría. ¿Cómo reaccionó a eso? Ahí es donde las cosas se volvieron realmente reveladoras, Zeta. Empezó a enumerar todas las cosas que había hecho por ti a lo largo de los años. Cómo había cuidado la casa, cómo había sido un buen nieto, cómo había mantenido compañía para que no estuviera sola. Esa lista de favores me dolió más que su bofetada. En su mente, había estado haciéndome un favor al permitir que lo mantuviera financieramente. Había reescrito completamente nuestra historia. ¿Hay más? Sí. Cuando le señalé que tú habías sido quien lo había criado, quien había pagado por todo, quien había hecho todos los sacrificios, ¿sabes qué dijo? ¿Qué? Dijo, bueno, eso era su trabajo. Yo era solo un niño. Las palabras me golpearon como un puño físico. Eso era su trabajo. Como si criar a un niño huérfano fuera una obligación laboral, no un acto de amor. Naomi, ¿le dijiste algo más? Le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Le dije, Zack, ella te dio todo, y tú la golpeaste. No hay conversación que arregle eso. ¿Cómo respondió? Se puso muy callado. Creo que fue la primera vez que alguien le había dicho tan claramente lo que había hecho. Luego dijo algo como solo fue una vez. No soy un monstruo. Y yo le dije, los monstruos no se ven como monstruos para ellos mismos, cariño. Me quedé callada por un largo momento, procesando no solo las palabras de Zack, sino su incapacidad completa para entender la magnitud de lo que había perdido. Se fue después de eso. Eventualmente. Pero Eta,
Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Después de que se fue, me quedé parada en mi ventana de la cocina y lo vi sentado en su auto en la entrada durante casi una hora. Solo sentado ahí. Y por primera vez desde que lo conozco, realmente parecía estar pensando. ¿Pensando en qué? No lo sé, pero había algo diferente en su postura. Menos enojo, más... no sé cómo describirlo. ¿Confusión? ¿Tal vez el comienzo de darse cuenta de algo? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que Naomi había dicho sobre Zack sentado en su auto, pensando. Parte de mí, la parte que lo había criado, que había limpiado sus lágrimas y celebrado sus logros. Quería que esa reflexión llevara a una comprensión real. Quería que se convirtiera en el hombre que había esperado que fuera cuando era niño. Pero una parte más grande y más sabia de mí entendía que su crecimiento ya no era mi responsabilidad. Había hecho todo lo que podía hacer como su abuela durante 22 años. Si iba a cambiar, tendría que hacerlo por sí mismo, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. El viernes por la mañana trajo más noticias de Daniel Reyes. Señora Langford, el señor Zachary vino al banco ayer por la tarde. ¿Qué quería? Quería ir a hablar sobre opciones para reinstalar su estatus como garante del préstamo. Cuando le expliqué que usted había retirado voluntariamente ese apoyo y que no podíamos revertirlo sin su consentimiento, se puso, bueno, bastante alterado. ¿Alterado cómo? Empezó a gritar que esto era un error, que usted no entendía las implicaciones, que tenía derecho a la casa de todos modos, porque era su nieto. Tuvimos que pedirle que se calmara o se fuera. ¿Se calmó? Eventualmente. Pero entonces preguntó si podíamos contactarla de su parte, si podíamos explicarle la situación. Cuando le dijimos que no podíamos hacer eso sin su permiso, preguntó cómo podía obtener su permiso si usted no contestaba sus llamadas. Era casi cómico, de una manera triste. Zack todavía no entendía que el problema no era de comunicación, era de respeto fundamental. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que tendría que encontrar una manera de resolver su situación sin su ayuda financiera. Le dimos información sobre servicios de asesoramiento crediticio, programas de asistencia para propietarios de vivienda, ese tipo de cosas. ¿Mostró interés en alguna de esas opciones? Francamente no. Parecía seguir esperando que hubiera alguna manera de hacer que usted cambiara de opinión. Esa tarde, conduje hasta el área donde vivía Zack. No para verlo, no estaba lista para esa confrontación, sino para ver la casa que había ayudado a comprar. La casa que pronto ya no sería suya. Era una casa bonita en un vecindario decente. Césped bien cuidado, jardines pequeños pero ordenados. El tipo de casa que habría sido perfecta para una familia joven empezando, si Zack hubiera estado dispuesto a trabajar por ella, en lugar de esperar que se la dieran. Había una notificación amarilla brillante pegada en la puerta principal. Incluso desde la calle, podía ver que era la notificación de ejecución hipotecaria que Daniel había mencionado. Mientras estaba allí sentada en mi auto, Zack salió de la casa. No me vio. Estaba estacionada media cuadra más abajo, pero pude observarlo claramente. Se veía terrible, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada como si hubiera estado durmiendo con ella puesta. Se quedó parado mirando la notificación durante un largo tiempo. Luego, en un gesto que reconocí de su infancia, se pasó ambas manos por el cabello y se sentó pesadamente en los escalones del porche. Por primera vez desde que lo había conocido, Zachary Langford se veía como un hombre que finalmente entendía que nadie más iba a ir a rescatarlo. Arranqué el auto y me alejé antes de que pudiera verme. No por miedo, sino porque ese momento
ese momento de comprensión. Necesitaba ser completamente suyo. Esa noche, llamé a Sophie para confirmar nuestros planes de cena del domingo. Tía Eta, he estado esperando esta cena toda la semana. ¿Hay algo especial que te gustaría que prepare? Honestamente, cariño, solo estar contigo será especial suficiente. ¿Está todo bien? Suenas, no sé, diferente. Más tranquila, tal vez. Estoy bien, Sofía. Mejor de lo que sé me he estado en mucho tiempo. Me alegra escuchar eso. Y tía Eta, quiero que sepas que no importa lo que haya pasado con Zack, tú tienes familia que te ama por quién eres, no por lo que puedes hacer por nosotros. Sus palabras me trajeron lágrimas por primera vez en semanas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio por saber que todavía había amor en mi vida que no venía con condiciones financieras. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me di cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en lo que Zack necesitaba, sin preocuparme por sus problemas, sin sentir culpa por no rescatarlo. Por primera vez en 22 años, había pasado un día completo simplemente siendo Eta. No la abuela de Zack, no su red de seguridad financiera, sino simplemente yo misma. Era una sensación que había olvidado que existía. La cena del domingo con Sophie había sido exactamente lo que mi alma necesitaba. Su pequeño apartamento en Sacramento era modesto pero lleno de calidez. Plantas en las ventanas, fotos de familia en las paredes, el tipo de espacio que una persona crea cuando realmente vive en él, en lugar de simplemente existir allí. Cocinamos juntas, algo que no había hecho en años. Sophie hizo su famoso pollo asado mientras yo preparé las verduras, y nos pusimos al día con décadas de historias familiares que habíamos perdido durante el distanciamiento después de la muerte de su madre. Me contó sobre su trabajo como enfermera, sobre cómo había superado un divorcio difícil 5 años antes, sobre los pequeños placeres que había encontrado en la vida sola. Tía Eta, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, cariño. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberte vuelto a casar después del tío Harold? Quiero decir, fuiste tan joven cuando murió. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera difícil, sino porque me di cuenta de que hacía años que no pensaba en esa época de mi vida. Hubo algunas oportunidades a lo largo de los años, pero después de que Zack llegó, bueno, mi energía estaba tan enfocada en criarlo que nunca parecía el momento adecuado. ¿Y ahora? ¿Sientes que sacrificaste demasiado? Me tomé un momento para considerar la pregunta honestamente. Ahora me siento como si finalmente tuviera la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a alguien más. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Sophie sonrió. Mamá solía decir que eras la más fuerte de ustedes dos, pero que nunca te dabas cuenta. Tu madre era sabia. Mientras lavábamos los platos juntas, Sophie mencionó casualmente algo que cambió el curso de toda mi noche. Por cierto, tía Eta, espero que no te importe, pero he estado mirando algunos apartamentos de seniors cerca de aquí. Solo por curiosidad, ya sabes. Hay algunos realmente bonitos que no son como esos lugares estereotipados. Más como comunidades donde la gente vive independientemente, pero tiene apoyo si lo necesita. ¿En serio? Hay uno a solo 10 minutos de aquí que tiene un jardín comunitario precioso y clases de artesanías. Me hizo pensar en ti, en tu costura y todo. La idea de empezar completamente de nuevo, en un lugar donde nadie conociera mi cohistoria, donde pudiera ser simplemente Eta, en lugar de la abuela que crió a Zack, era más atractiva de lo que había esperado. Me gustaría escuchar más sobre eso. ¿En serio? Podríamos ir a verlo la próxima semana si quieres.
Por primera vez en meses, estaba haciendo planes basados en lo que quería, no en lo que otros necesitaban de mí. El lunes por la mañana Naomi me llamó temprano. «Eta, necesitas saber algo. El auto de Zack no está en la entrada». «¿Qué quieres decir?» «Me levanté esta mañana y su auto no está allí. Ha estado allí todos los días durante 3 semanas, pero esta mañana no está». «¿Tal vez salió temprano al trabajo?» «Cariño, Zack no ha tenido trabajo en meses. Y hay algo más. Hay cajas en el porche delantero». Mi corazón se aceleró ligeramente. No por Zack, sino por mi casa. La casa que había sido mi hogar durante 40 años. ¿Crees que se mudó? No lo sé, pero pensé que querrías saberlo. Después de colgar con Naomi, me quedé sentada en mi cuarto de hotel mirando por la ventana hacia un estacionamiento que había memorizado durante 3 semanas. Era hora, me di cuenta, de ver mi casa una última vez. Conduje hacia allí lentamente, sin prisa, dándome tiempo para prepararme emocionalmente para lo que pudiera encontrar. Cuando doblé en mi calle, lo primero que noté fue que la entrada estaba completamente vacía. No solo el auto de Zack, todo. Las cajas que Naomi había mencionado se habían ido también. Naomi salió de su casa en el momento en que me estacioné. Ha estado así desde temprano esta mañana. Algún tipo de camión de mudanza vino alrededor de las 6 y se llevó todo. ¿Viste a Zack? Brevemente. Se veía derrotado, supongo. Como alguien que finalmente había aceptado que no había más opciones. Caminamos juntas hacia mi casa. Se veía extrañamente pequeña después de 3 semanas de ausencia, como si hubiera encogido sin mi presencia para llenarla. Las cortinas estaban cerradas y había una cerradura nueva en la puerta. Una cerradura de ejecución hipotecaria, supuse. ¿Dejó algo? Pregunté. Sí, de hecho. Hay algo pegado en la puerta para ti. En la puerta principal, donde había estado la notificación de ejecución hipotecaria, ahora había un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra familiar, pero descuidada de Zack. Lo saqué de la puerta, pero no lo abrí inmediatamente. Primero, quería caminar una vez más alrededor de la casa, donde había criado a una hija, y luego a un nieto, donde había enviudado, donde había cosido miles de dobladillos y botones. El jardín trasero se veía descuidado, con malezas creciendo entre las flores que había plantado hace años. La puerta del sótano tenía una pequeña voladura donde Zack había estado practicando béisbol cuando tenía 8 años. La ventana de la cocina desde donde había observado décadas de estaciones cambiar. ¿Vas a leer la carta?, preguntó Naomi suavemente. Me senté en los escalones del porche trasero, donde había pasado muchas tardes de verano, viendo a Sara jugar cuando era pequeña, donde más tarde había ayudado a Zack con su tarea mientras él crecía. Abrí el sobre. Querida abuela, no sé si vas a leer esto, pero necesito escribirlo de todos modos. Me mudé hoy. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. El banco se quedó con la casa y no tenía dinero para un abogado o para pelear. Me voy a quedar con un amigo en Stockton hasta que pueda averiguar qué hacer a continuación. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre lo que te dije, sobre lo que te hice. Naomi tenía razón cuando dijo que te había dado todo. Siempre lo supiste, pero creo que yo había olvidado cómo era estar agradecido, en lugar de simplemente esperar cosas. No estoy escribiendo esto para pedirte que me perdones o para tratar de arreglar las cosas. Sé que eso va a ir a tomar mucho más trabajo de mi parte. Y honestamente, no sé si alguna vez seré lo suficientemente bueno para merecerlo. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. No la casa, no el dinero, sino a ti. La persona que me leyó cuentos cuando tenía pesadillas. La persona que vino a cada juego de béisbol
incluso cuando tenía que trabajar turnos dobles. La persona que me quería incluso cuando yo era demasiado egoísta para amar de vuelta. No sé qué va a pasar conmigo ahora. Por primera vez en mi vida, realmente voy a tener que cuidarme solo, sin nadie que me rescate si cometo errores. Es aterrador, pero tal vez eso es lo que necesito. Espero que seas feliz, abuela. Espero que encuentres paz. Y espero que algún día, si trabajo realmente duro para convertirme en mejor persona, tal vez puedas encontrar una manera de dejarme ser parte de tu vida otra vez. No de la manera anterior, donde tomaba todo lo que dabas. De una manera nueva, donde realmente trate de devolverte algo de todo el amor que me diste. Te amo. Siempre lo he hecho, incluso cuando era demasiado estúpido para mostrarlo correctamente. Zack PD. Dejé las llaves de la casa con Naomi. Pensé que tal vez querrías tenerlas. Leí la carta 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no podía desenredar completamente. Tristeza por todo lo que habíamos perdido. Alivio de que finalmente parecía entender la magnitud de sus acciones. Y algo que podría haber sido el comienzo del perdón. No para él, sino para mí misma. Por todas las veces que había permitido que su comportamiento continuara sin consecuencias. ¿Qué dice?, preguntó Naomi. Dice que finalmente está empezando a crecer. ¿Eso cambia algo para ti? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Cambia el hecho de que no tengo que llevar culpa por cómo resultó. Él está tomando responsabilidad, y eso significa que hice mi trabajo como su abuela, pero no cambia mi decisión de construir una vida que sea mía. Esa tarde, fui a la oficina de mi abogado para hacer cambios finales a mi testamento. Durante 22 años, Zack había sido el principal beneficiario de todo lo que tenía. Ahora, Sophie heredaría la mayor parte, con donaciones a la biblioteca local y al centro comunitario, donde había aprendido tantas habilidades de vida durante mis años de soledad. ¿Estás segura sobre estos cambios, señora Langford?, preguntó mi abogado. Completamente segura. Quiero que mis recursos vayan a personas que entienden la diferencia entre un regalo y un derecho. ¿Y si el señor Zachary se pone en contacto y quiere discutir esto? Entonces puede contactarme a través de usted, pero estas decisiones no están abiertas a negociación. Esa noche, Naomi y yo nos sentamos en su porche trasero con una botella de vino, brindando por finales que en realidad eran comienzos. ¿Sabes qué?, dijo Naomi alzando su copa. Creo que eres la mujer más fuerte que conozco. No me siento fuerte, me siento cansada. Eso es exactamente lo que hace que seas fuerte, cariño. Seguiste adelante incluso cuando estabas cansada. Tomaste decisiones difíciles incluso cuando dolían. Eso es verdadera fortaleza. Mientras brindábamos, pensé en la casa vacía al otro lado de la calle, en la carta de Zack doblada en mi bolso, en el apartamento de seniors que Sophie me había mostrado en fotos. Por primera vez en décadas, el futuro se sentía completamente abierto. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza. Sería mi elección hacerla. Y después de 76 años en esta tierra, finalmente estaba lista para empezar a elegir por mí misma. Esa noche encendí una vela en mi cuarto de hotel, algo que no había hecho en años, y me senté en silencio, sintiendo la paz que viene con saber que las decisiones más difíciles ya habían sido tomadas. Zack estaba finalmente solo, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Yo estaba finalmente libre, lista para descubrir quién era cuando no estaba salvando a alguien más. Y por primera vez en años, eso se sentía exactamente como debía ser. 6 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento
el día de mi 77º cumpleaños, sintiéndome algo que no había experimentado en décadas. Emoción genuina por celebrar otro año de vida. Mi apartamento en Golden Years Community era exactamente lo que Sophie y yo habíamos esperado cuando lo visitamos por primera vez en noviembre. No era uno de esos lugares estereotipados donde te tratan como si fueras frágil y confundida. Era una comunidad real de personas que habían elegido vivir con independencia, pero con la seguridad de saber que había apoyo disponible si lo necesitaban. Mi apartamento de una poca habitación tenía ventanas grandes que daban al jardín comunitario, donde había establecido mi propia pequeña parcela de vegetales y hierbas. Tenía espacio suficiente para mi máquina de coser Singer y un rincón acogedor para leer junto a la ventana. Más importante aún, se sentía completamente mío de una manera que mi casa Shai anterior nunca jamás había logrado en los últimos años. Mientras preparaba café esa mañana de cumpleaños, pude escuchar los sonidos familiares de mi nueva rutina. Mi vecina Margaret practicando piano en el apartamento de al lado. El jardinero comunitario Harry comenzando su riego matutino. El suave murmullo de conversación desde el patio, donde algunos de los madrugadores ya estaban desayunando. Era una comunidad que había elegido, llena de personas que me conocían como Eta, no como la abuela de alguien más, no como la mujer que había sido golpeada por su nieto, sino simplemente como la mujer tranquila que hacía los arreglos más hermosos de costura y que siempre tenía tiempo para escuchar cuando alguien necesitaba hablar. Mi teléfono sonó mientras agregaba crema a mi café. Era Sophie, como había sabido que sería. «¡Feliz cumpleaños, tía Eta!». «Gracias, cariño. ¿Sigues llegando a las 2? No podría perderme tu primera fiesta de cumpleaños oficial en Golden Years. ¿Cómo te sientes?». Como si finalmente fuera mi cumpleaños en lugar del cumpleaños de alguien que casualmente compartía mi nombre. Sophie se rió, esa risa cálida que había llegado a Josephine a asociar con la familia real. Familia que te ama por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos. He estado pensando en eso, tía Eta, en cómo durante tantos años tus cumpleaños probablemente se trataban más de lo que podías dar que de celebrarte a ti. Tenía razón. Durante años mis cumpleaños habían sido ocasiones para que Zack apareciera con regalos baratos, pero que requerían gastos costosos de mi parte. Herramientas que necesitaba que comprara para completar el conjunto. O libros sobre hobbies caros que esperaba que yo financiara. Este año se trata completamente de celebrarme a mí, dije. Es una sensación extraña pero maravillosa. ¿Hay algo especial que quieras hacer? Honestamente, lo que más quiero es simplemente estar rodeada por personas que me aman sin agenda oculta. Eso por sí solo se siente como el regalo más grande que podría recibir. Después de colgar con Sophie, me vestí cuidadosamente para el día. Había comenzado a usar colores más brillantes desde que me mudé aquí. Rosa suave, azul lavanda, amarillo pálido. Colores que me hacían feliz en lugar de colores que no mostraban las manchas o que duraban mucho tiempo. Mi primera parada fue el jardín comunitario, donde Harry me esperaba con una sonrisa y una taza de café de repuesto. «¡Feliz cumpleaños, Eta! ¿Lista para ver tu sorpresa?». Me llevó a mi parcela de jardín, donde había plantado cuidadosamente un pequeño rosal al lado de mis vegetales. Es un David Austin, variedad Golden Celebration. Pensé que era apropiado para tu nuevo comienzo. Las lágrimas llegaron fácilmente estos días. No lágrimas de tristeza o frustración como solían ser, sino lágrimas de gratitud por la bondad inesperada. «Harry, es hermoso. Gracias. Lo planté ayer por la noche después de que te fuiste. Quería que fuera una sorpresa».
Mientras admirábamos el rosal juntos, me di cuenta de que esto era lo que había estado perdiendo durante todos esos años. Gestos de bondad que no requerían nada a cambio. Amistad basada en afecto mutuo en lugar de necesidad mutua. El resto de la mañana pasó en una neblina agradable de preparativos para la pequeña fiesta que había planeado. No era nada elaborado, solo algunas amigas de la comunidad, Sophie y Naomi, quien había manejado desde nuestro pueblo para estar aquí. A las 2 en punto, mi pequeña sala de estar estaba llena de risas y conversación. Margaret había traído su famoso pastel de limón. Betty de la oficina principal había organizado decoraciones simples pero elegantes. Eleanor, que había sido maestra de escuela como yo había sido costurera, había traído un álbum de fotos que había estado haciendo de todas nosotras durante los últimos meses. Sophie llegó con un ramo de flores del jardín de su apartamento y algo más. Un paquete pequeño y cuidadosamente envuelto. ¿Qué es esto, cariño? Ábrelo y verás. Dentro había una caja de joyería de madera tallada a mano, pequeña pero exquisitamente hecha. La hice en una clase de carpintería. Pensé que necesitabas algo especial para guardar las cosas que realmente importan. Levanté la tapa y encontré que ya había algo dentro. Una foto pequeña de Sophie y yo de nuestra primera cena juntas. Ambas sonriendo genuinamente en su cocina. Para que siempre recuerdes que tienes familia que te ama por las razones correctas, dijo Sophie. Es perfecta. Mientras la fiesta continuaba a mi alrededor, me tomé un momento para observar realmente las caras de las personas que me rodeaban. Cada una había elegido estar aquí. Cada una me conocía como la persona que era ahora, no como la persona que había sido durante décadas de sacrificio silencioso. Naomi se acercó durante una pausa en la conversación. ¿Cómo te sientes, cariño? Como si finalmente hubiera encontrado mi tribu. ¿Has sabido algo de Zack? La pregunta ya no me generaba ansiedad como lo había hecho durante meses. Recibí una tarjeta de él la semana pasada. Solo una tarjeta de cumpleaños simple, sin peticiones de dinero, sin drama. Solo, espero que tengas un feliz cumpleaños, abuela. Estoy trabajando duro para convertirme en alguien de quien puedas estar orgullosa algún día. ¿Cómo te hizo sentir eso? Esperanzada pero no responsable. Si veía crecer, tiene que ser su elección, no mi proyecto. Esa es una distinción sabia. Esa tarde, después de que las invitadas se fueron y Sophie ayudó a limpiar, nos sentamos en mi pequeño balcón con tazas de té, viendo el jardín comunitario dorado bajo el sol de la tarde. Tía Eta, hay algo que he estado queriendo decirte. ¿Qué es, cariño? Quiero que sepas cuánto admiro lo que hiciste. La manera en que te mantuviste firme, cómo estableciste límites, cómo reconstruiste tu vida completamente. No estoy segura de que hubiera tenido ese tipo de coraje. No se sintió como coraje en ese momento. Se sintió como supervivencia. Tal vez esa es la misma cosa. Mientras Sophie se preparaba para irse esa noche, me dio un abrazo que duró un poco más de lo usual. Hay una cosa más, tía Eta. He estado hablando con mi abogado sobre algo. ¿Qué tipo de algo? Quiero establecer un fondo pequeño. Nada grande. Solo algo que pueda ayudar a otras mujeres mayores que necesiten escapar de situaciones familiares abusivas. En tu honor. La idea me quitó el aliento. Sophie, eso es hermoso, pero no necesitas hacer algo tan grande. No es grande, es necesario, y quiero llamarlo el Fondo Henrietta Langford, para la dignidad de las mujeres mayores. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi silla favorita junto a la ventana con la caja de joyería que Sophie había hecho en mi regazo. Adentro, junto a nuestra foto, había puesto algunas cosas.
la carta final de Zack. No porque quisiera aferrarme al dolor, sino porque representaba el momento en que finalmente había tomado responsabilidad. Un pétalo prensado del primer rosal que Harry había plantado para mí. Una nota de Margaret invitándome a tocar duetos de piano con ella. Pequeñas cosas. Cosas que representaban conexiones elegidas en lugar de obligaciones heredadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Durante un momento, mi pulso se aceleró. Después de meses, mi primera reacción todavía era preguntarme si sería Zack con alguna crisis, pero era de Eleanor. Gracias por una tarde perfecta. No puedo esperar a nuestro club de costura de mañana. Sonreí y guardé el teléfono sin ansiedad. Este era mi mundo ahora. Planes de costura con amigas, cenas regulares con Sophie, conversaciones matutinas con Harry en el jardín, tardes tranquilas leyendo sin preocuparme por el teléfono. Una vida que había construido conscientemente, basada en respeto mutuo y afecto genuino. Mientras me preparaba para dormir, encontré una carta en mi buzón que había pasado por alto durante la emoción del día. El remitente era una dirección que no reconocí, pero la letra era familiar. Era de Zack. Por un momento, dudé si abrirla. Luego decidí que, después de todo lo que había pasado, merecía saber qué tenía que decir. Querida abuela, espero que hayas tenido un cumpleaños maravilloso. Sé que no tengo derecho a esperar que leas esto, pero quería que supieras que he estado pensando en ti. He estado viviendo en Stockton durante 6 meses ahora, trabajando en un almacén y yendo a reuniones de alcohólicos anónimos. No porque sea alcohólico, sino porque es el único lugar donde encontré personas que entienden lo que significa tocar fondo y tener que reconstruirse desde cero. Estoy aprendiendo que golpearte no fue solo un momento de ira, fue el resultado de años de pensar que tenía derecho a cosas que no había ganado, incluido tu amor y apoyo. No te estoy escribiendo para pedirte que me perdones o que me dejes volver a tu vida. Estoy escribiendo para decirte que finalmente entiendo que no tengo derecho a pedirte eso. Si alguna vez hay una relación entre nosotros otra vez, será porque me haya ganado ese privilegio, no porque lo espere. Espero que tengas la vida hermosa que siempre mereciste. Y espero que algún día, si trabajo lo suficientemente duro para convertirme en una mejor persona, tal vez pueda conocer a la mujer fuerte que siempre fuiste, pero que yo era demasiado egoísta para ver. Con amor y respeto. Zack, leí la carta una vez. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en mi caja de joyería, junto a las otras cosas que representaban cierres importantes. No porque quisiera una relación con Zack. Eso, si alguna vez sucedía, sería una decisión para el futuro que todavía no estaba lista para tomar. Sino porque representaba algo que había estado esperando durante años. Evidencia real de que el niño que había criado podría eventualmente convertirse en el hombre que había esperado que fuera. Pero esta vez, ese crecimiento era su responsabilidad, no la mía. Me quedé dormida esa noche escuchando los sonidos suaves de mi nueva comunidad. Televisores apagándose, puertas cerrándose suavemente, el murmullo ocasional de conversación tardía desde el patio. Sonidos de personas que habían elegido vivir cerca unas de otras, que se cuidaban mutuamente sin asfixiarse, que entendían la diferencia entre soledad e independencia. En mis sueños, estaba cosiendo algo nuevo. No un arreglo para reparar algo roto, sino algo completamente original. Algo hermoso que era exactamente lo que se suponía que fuera. Y cuando desperté a la mañana siguiente, el día después de mi 77º cumpleaños, me di cuenta de que eso no había sido un sueño. Era mi vida.